Amigos y amigas, bienvenidos sean a una emisión más de Plenitud Sostenida. Yo soy Aurora del Villar y de nueva cuenta es un privilegio para mí poder compartir con ustedes los siguientes minutos aquí en el canal de Retos Femeninos. Como saben, este programa tiene el propósito de promover que las mujeres de 40, de 50, 60 y más años no perdamos conexión pues con el placer de vivir, con protagonizar nuestras propias vidas, con el gozo de sabernos productivas y de sentirnos valiosas. Normalmente, las invitadas en este espacio son mujeres que están en este rango de edad, en la plenitud de los años. Sin embargo, hoy vamos a hacer una excepción que a mí me parece muy necesaria. Un estado de bienestar y de plenitud sostenida se construye, sí, de adentro hacia afuera, pero siempre es mucho más fácil hacer esto cuando contamos con recursos económicos, mis vidas. Les voy a dar un poco de contexto. Las mujeres, ya lo sabemos, vivimos más que los varones en términos generales. Y también tenemos, por la forma como se distribuye la riqueza entre los hombres y las mujeres en el mundo, muchas más probabilidades de terminar nuestras vidas en la pobreza, si no es que en la miseria. Y a esto tenemos que sumarle el hecho de que la expectativa de vida cada vez aumenta más y aumenta más. Es muy posible que algunas personas que hoy estamos atravesando la cincuentena lleguemos a vivir 100 años. Como dice nuestra amiga Concha León Portilla, ¿qué vas a hacer con los próximos 50 años? Una pregunta escalofriante. Y es un tema que nos concierne. ¿De qué vamos a vivir si no comenzamos hoy a invertir, a ahorrar o al menos a pensar en estos escenarios futuros? Y por esta razón es que le he pedido a nuestra invitada de hoy que nos acompañe para hablar de si a los 50 es ya muy tarde para comenzar a invertir o a fortalecer, a formar un patrimonio que nos dé alguna comodidad cuando tengamos 70, 80 o hasta 100 años. Bueno, ella nos lo va a decir. Ella es Brenda Gómez González, es candidata a maestra en finanzas por la EGADE Business School del TEC de Monterrey, esta institución de la que también ha sido becaria. Es licenciada en Administración de Empresas y también es licenciada en Contaduría Pública. Y desde hace 7 años yo la vi, cómo nació en ella esta vocación por las finanzas personales, por fomentar la cultura financiera, para que las personas podamos sanar, mejorar o potencializar al máximo la administración de nuestros recursos, así como incrementar nuestra confianza y seguridad en la toma de decisiones relacionadas al uso que le damos al dinero. Yo digo al uso y al significado que le damos al dinero. Brenda Gómez también co-conduce el podcast El dinero no viene con instrucciones. Es un podcast exitosísimo que cada programa tiene como 150,000 escuchas en 30 países y lo pueden ustedes encontrar tanto en Spotify como en Amazon Music. Bueno, pues como siempre, recibamos con un fuerte aplauso desde el otro lado de su dispositivo a mi querida y admirada amiga Brenda Gómez González. Bienvenida, Bren, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de participar en esta comunidad y sobre todo con este tema que me fascina y que creo que nos puede dar mucha luz. Yo creo que mucha luz y mucho que decir. Antes de entrar al mero tema, que me imagino que a las amigas de Plenitud Sostenida les debe estar interesando mucho, cuéntame cómo es que empieza tu interés por las finanzas personales y cómo llegas además a darles perspectiva de género, porque sé que tú haces eso. Pues de tema, o sea, de tema académico, el tema financiero siempre me gustó mucho, era de mis materias favoritas. De hecho, tengo una segunda licenciatura que es Conta, pero yo en realidad estaba buscando finanzas y ya hasta que estaba en la segunda licenciatura dije, esto no era lo que quería, yo lo que quería era finanzas. Pero bueno, y me acerco a las finanzas personales como experiencia personal, porque cometí todos los errores que se pueden cometer en las finanzas personales, eso lo hice en mis 20. Entonces, toda mi década de los 20 hice puras tonterías financieras, me endeudé, o sea, cuando llegué a los 30, justamente fue ese punto donde dije, a ver, espérate, detente, ¿qué está pasando? O sea, no solo no tienes, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Llevas casi una década trabajando, no solo no tienes, sino además debes. O sea, esto está como algo tiene que cambiar y realmente por eso empecé en este camino. Y el tema del enfoque de género, pues bueno, obvias razones, pero la otra es que pues, la verdad es que no me hacía sentido, por ejemplo, enterarme de casos de mujeres que se divorciaban y que se quedaban
solas, sin dinero, o sea, después de entregar toda su vida a criar a sus hijos, al matrimonio y todo, y que no tuvieran dinero, o mujeres autónomas que batallan para pagar el tema de sus cuentas cada vez, o sea, estas cosas que yo digo, ¿por qué el sistema está hecho para que financieramente sea tan difícil para nosotras las mujeres el tema de construir patrimonio desde la parte educativa? O sea, y eso a mí me hace mucho ruido y siento, también tenemos poca representación, por ejemplo, en instituciones financieras y desde, así como desde mi lado, desde la parte de finanzas personales, me gusta mucho transmitir esta información porque sé que tomar las riendas del dinero empodera. Totalmente. Y yo creo que esto aparte de muchísimas creencias y constructos sociales que creo que es momento de revisar. Sé que las chicas más jóvenes ya lo hacen, pero también es importante que nosotras, las mujeres de 50 y más, nos movamos un poco del lugar. ¿Tú por qué crees que las mujeres solemos pensar que el tema de ahorrar o invertir es para los hombres o que solamente se puede empezar a pensar en ahorrar e invertir cuando ya tienes dinero? Ujú. Históricamente, el tema es que los hombres han tenido esta etiqueta de que son los generadores del dinero. Y entonces nosotras tenemos otras etiquetas, ¿no? Como que somos las administradoras. Entonces, como que es lo que nos queda, es el residuo de, bueno, pues si alguien va y toma y hace el dinero, pues bueno, lo que te toca a ti es administrarlo, ¿no? Entonces, también la parte de invertir, hay tres cosas que podemos hacer con el dinero. Podemos gastarlo, podemos ahorrarlo o podemos invertirlo. Pero ahorrar es la mitad del camino. Invertir es esta forma de prender el motor y echarlo a andar, darle dinamismo. Pero invertir representa romper con mitos y mitos que generalmente tienen que ver con lo que escuché en algún lado, ¿no? Así como es que si meto mi dinero a la bolsa, híjole, puedo perderlo todo. Entonces es más como esta restricción de no lo conozco, mejor ni le entro, que nos hemos quedado atrás en la parte de inversión y de verdad que pues lo más valioso que tenemos lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y combinar tiempo más conocimiento e inversión, podemos hacer grandes cosas con nuestro dinero. Pero bueno, las mujeres de pronto hemos creído que no tenemos esa capacidad, ¿no? De hacerlo o como de, no, bueno, a mí, yo no le entiendo. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta que las personas digan como de, yo no me meto porque no le entiendo. Yo digo, pues es que es tu tiempo y es tu dinero. O sea, si tú te levantaste todos los días, fuiste a trabajar, te pagaron, es tu dinero, ¿por qué te resultaría tan, no, ni le quiero entender? Es tu dinero, es tu trabajo, es tu esfuerzo, ahí está tu vida dedicada. Entonces, como una forma de honrar al trabajo es educarme en temas financieros. Es que creo que le estás dando ahí como a un punto muy neurálgico que tiene que ver, pues eso, con la perspectiva de género, porque desde chiquititas, como que las matemáticas, como que Eso, las finanzas no son materias para las niñas. eso. Y eso es terrible porque efectivamente llegamos a a edades como la mía y decimos, yo no entiendo, yo veo el estado de cuenta y digo, ¿qué me estarán tratando de decir con todos estos números y flechitas para arriba y circulitos? ¿Sabes? Y es terrible, pero esto es no como que en un principio esta ignorancia avergüenza y es mejor no me meto porque qué vergüenza yo no entiendo. Ajá, Pero ajá. quienes deberían avergonzarse son quienes han instaurado la idea de que las mujeres no tenemos por qué entender estos temas, ¿no? Ujú, exactamente. O tantas otras cosas tendrían que cambiar. Sí, por eso también, bueno, a mí no me gusta cuando las niñas dicen, no me gustan las matemáticas y yo dales una oportunidad, porque son muy valiosas, y ahora con este movimiento de STEM, que es el de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para las niñas que cada vez justamente se involucren, que creo que viene con esto de las nuevas generaciones. Gracias a las generaciones anteriores saben que sí es importante. Entonces, gracias a las mujeres que vienen en generaciones atrás, que con la experiencia nos han dicho, hey, pónganse las pilas porque sí es importante que tomen el control de esta información. Absolutamente. Y hay un montón de cosas. Bueno, tú sabes que el dinero siempre ha sido un tema que a mí me encanta desde la perspectiva de la psicología y desde la perspectiva de la psicología femenina. ¿Qué significados le damos al dinero? Y qué creencias tenemos alrededor de él? Y es un tema fascinante. Yo para este trabajo me he basado mucho en lo que hace
Susie Orman, que es una experta en finanzas personales muy conocida en los Estados Unidos. Ella fue así lanzada al estrellato por Oprah Winfrey hace algunos años. Hay quien la cuestiona mucho, pero a mí me parecen muy interesantes muchas cosas que ella dice. Mira, ella tiene un postulado que a mí me encanta y ella dice, si tú no tienes poder sobre tu dinero, no tienes poder sobre nada en absoluto. Ujú, El dinero no es amor, el dinero no es respeto, el dinero no es peligro, el dinero no es amenaza, el dinero no es malo, el dinero es poder. O sea, el ujú, poder de ir a comprar algo, o el poder de renunciar a un trabajo si no te gusta cómo te tratan, o el poder de salirte de una relación donde no amas o no te aman o no te valoran y no quedarte, como decías hace un momento, chiflando en la loma, en la calle, porque siempre fuiste una gran administradora de un dinero que pues al final se lo va a quedar el señor, ¿no? Eh, y ella dice que las mujeres somos, lo que decías hace un momento, excelentes administradoras del dinero de alguien más. ujú. Cuando se trata del nuestro, es que de veras a veces parece que nomás estamos viendo como que nos diera culpa tenerlo. Y es entonces, ¿a qué? Ajá. ¿No? ¿A qué hijo le hago su casa? ¿A qué hermano le ayudo con su negocio? ¿A quién le regalo Ujú. dinero y no espero que esa inversión tenga retorno? Y que pensar en nosotras, como voy a hacer una inversión, cuando llegue a vieja, yo no quiero ser una carga, quiero pasarme la padre, quiero darme todo lo que ahorita no me estoy pudiendo dar porque estoy cumpliendo con mis obligaciones en el trabajo, etcétera. Ni siquiera se nos ocurre, ¿no? Y esto es muy, muy común en mujeres que nacimos en los años 60, 70 del siglo, hasta antes, en el siglo pasado, y que tenemos, como decías, esta idea muy metida, porque vimos una crisis en la bolsa de valores de Estados Unidos que Ujú. afectó cañón a muchísima gente y que la dejó en la calle. Entonces, aunque eso pasó una vez hace muchos años, esa idea sigue vigente como de que la bolsa es very, very dangerous, ¿no? Como un lugar que mejor no te acerques porque es complicado y es peligroso. Y yo creo que esa noción tiene que cambiar y creo que está cambiando en chicas más jóvenes como tú y me gustaría mucho que nos ayudes a las amigas de Plenitud Sostenida con estos nuevos conceptos, con ideas más frescas al respecto del dinero y las inversiones. Sí, definitivo. La cuestión con el dinero, como dices, es esta cosa de libertad financiera, que libertad financiera de pronto es como que se malentiende, como libertad financiera no son mansiones, no son autos, no son joyas. O sea, libertad financiera es la paz de poder decidir. Y los ejemplos que decía son lo máximo. O sea, justo que yo no me tenga que quedar en una relación porque pues no tengo ni dinero para ir a pagar una renta a otro lado. O sea, que eso no nos suceda, que no nos limita esto. Y bueno, históricamente, o sea, también esta parte donde las mujeres se han quedado al frente de las labores de cuidado y que eso ha limitado su participación en el mercado laboral, pues obviamente eso tiene impacto en, en el futuro, o sea, en el presente, pero también en el futuro, porque dejan, o sea, hablando, por ejemplo, de el sistema, ¿no? De pensiones, que bueno, ahora ya es como el tema de la Afore y esto, pero bueno, dejaron de cotizar muchos años y pues justo en edad de retiro se quedan en la pobreza porque lo que les van a dar no es suficiente y entonces, ¿de qué van a vivir? Y aquí es bien importante, por ejemplo, que las mujeres tomemos responsabilidad de nuestra, o sea, nos cuidemos, porque también yo digo es eso, si no cuidamos de nuestra parte financiera, estamos en una situación vulnerable, o sea, cualquier cosa así, cualquier viento que pase o, por ejemplo, cualquier pandemia que pase, nos muestra que si no tenemos el control de nuestro dinero, uy, o sea, en qué situación estamos. Y desde aquí, por ejemplo, parto planes de retiro. He conocido matrimonios que me dicen, bueno, pero hacemos un plan de retiro para los dos. Y yo les digo, no, no, cada quien que tenga el suyo, porque no saben qué va a pasar en el futuro, porque hoy desde lo que están viviendo, pues a lo mejor qué relación tan maravillosa y creen que van a estar por siempre, pero la vida cambia y es muy importante que cada quien tenga su plan de retiro, que cada quien procure ese tiempo. Y hablabas, por ejemplo, de esto de la bolsa, el tema de invertir. Invertir siempre implica un riesgo, pero hay riesgos que son medidos e incluso en el caso de inversión hay perfilamientos. A lo mejor yo soy muy conservadora y de verdad que de plano, aunque tú me digas que es una maravilla, no le voy a entrar porque soy muy conservadora. Perfecto. Ten tu dinero invertido en una alternativa conservadora. Entonces, alguien que dice como, pues yo
alguien muy joven que dice como sí, o sea, que ruede el mundo, podemos hacer una alternativa como más dinámica. Pero bueno, que esto no nos limite. Lo más importante o lo primero que podemos hacer es el tema educativo. Si algo me da miedo es porque a lo mejor desconozco qué es ese algo, ¿no? O sea, me da miedo, así como estos cuentos infantiles de me da miedo el monstruo de si abro la puerta, pero pues bueno, voy a abrir primero la puerta para ver qué hay ahí. Entonces, lo primero que tendría que hacer es educarme al respecto, educarme en temas financieros, dar los primeros pasos. Y aquí va desde, pues voy a organizarme en qué se me va el dinero, en qué lo estoy gastando, cuánto estoy generando. Porque también esa es otra. Las mujeres que se dedican, por ejemplo, que son emprendedoras, que tienen algún negocio de lo que sea, y que sus ingresos pues obviamente son variables y que sus ingresos a lo mejor les pagan un lunes, pero un miércoles, pero un jueves, pero un viernes, pueden sentir que no están recibiendo dinero suficiente. Hay que llevar un registro de, a ver, espérame, ¿cuánto estoy ganando? ¿Pero cuánto estoy gastando? ¿Pero cuánto necesito? ¿Pero cuánto todo? O sea, desde el punto de partida de ahí empieza tomar las riendas de mi dinero. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cómo lo administro? Y ahora sí, ¿cómo empiezo a ahorrar? ¿Cómo empiezo a invertir? ¿Cómo empiezo a ver el tema de mi retiro? Entonces, ahí está todo un camino de finanzas personales para tomar en cuenta, pero todo parte desde el interés que debo tener de mi dinero. Fíjate, es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cuánto cuesto yo al mes? Esa es Ajá. una cosa, por ejemplo, que hace una diferencia interesante, dime tú, entre la economía de un país como Estados Unidos y la economía de un país como México, entre muchas cosas. Yo no soy economista ni quiero, pero soy muy ignorante, pero ellos cuando tú les preguntas cuánto ganas, te dan la cifra anual. Anual. Ujú. Nosotros, quincenal. Sí, Entonces, nuestras metas son muy cortitas, es quiero llegar a la quincena. eso. Y a Ajá. veces yo hago así como, bueno, yo en la quincena hago esto y esto y esto, y no estoy considerando que, por ejemplo, una vez al año tengo que pagar la verificación, 2 veces al año la verificación del coche, seguros que es indispensable tener, impuestos prediales y cosas, esas cosas, de algún lado va a salir, ¿no? Y eso nos pone en Ujú. un lugar de muchísima irrealidad. Entonces, ver Definitivo. cuánto gasto como en lo cotidiano, sino en un año, cuánto me cuesta Ajá. la vida y cuánto estoy Exacto. produciendo más o menos al año para tener como cierta claridad. Hay un montón de cosas donde podemos empezar. Perdón, Bren, yo sé que yo te estoy entrevistando a ti, pero es que hace un momento mencionaste la pandemia. Ajá. Y decíamos, hablábamos en otro momento de lo que pasó en la pandemia, cuántas mujeres abandonaron sus carreras, porque claro, ¿a quién le toca cuidar a los enfermos o a las personas que se tienen que quedar en casa y tal? Pues a las mujeres, ¿no? Entiendo la dificultad de decir que no, porque entonces eres la ingrata, la mala, la horrenda, la peor, ¿no? Pero el haber hecho esto representó que la brecha de género, que de por sí, ¿no? De por sí estaba grande, se hiciera todavía mayor y las mujeres quedáramos en una circunstancia de mucha más desigualdad con respecto de los hombres. Sí, además, lo que decía al principio, que esto es una cuestión sistémica. O sea, que hemos ido avanzando, pero es una cuestión sistémica, porque, por ejemplo, en una pareja, si los dos están en el mundo laboral y hay que decidir quién tiene que salir para las labores de cuidado, pues dicen, bueno, nos quedamos con el ingreso más alto, porque el ingreso más alto sigue siendo de los hombres. Entonces las mujeres seguimos ganando menos por trabajos iguales. Claro. Entonces, o sea, es sistémico, o sea, desde ahí empieza. Y sí, efectivamente, el tema de la pandemia volvió a abrir, bueno, a ampliar la brecha de género, que 2021 como que otra vez la recortó, pero aún así hubo ahí una pérdida importante de años que se habían avanzado en cerrar la brecha. Comentaba que, bueno, el tema de la brecha de género se mide por con cuatro elementos, que ahora no los recuerdo, pero hay uno. Es que recuerdo mucho el caso de México porque México subió muchos niveles, ¿no? En brecha de género. Y me llamó la atención porque yo, o sea, no hay algo que esté sucediendo en el país que yo diga, wow, o sea, sí sentí que avanzamos muchísimo en temas de género. Y como uno de los factores que miden es la participación de las mujeres en la vida política. Y como hoy en día el tema de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
están con una diferencia, es como 51-49, una cosa así, de hombres y mujeres. Entonces, la participación en la política de las mujeres aumentó, la representación, que bueno, ahí, bueno, ya no me voy a meter en eso de por qué sí o por qué no están ahí, pero bueno, aumentó. Y como ese es uno de los factores que miden, entonces, bueno, entonces México ya cerró su brecha de género. Y otra cosa que pasó es que lo miden con la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y no es que haya aumentado el salario de las mujeres, sino que a raíz de la pandemia, el de los hombres disminuyó. Entonces, obviamente, la diferencia disminuyó, no porque hayan mejorado, sino porque empeoramos los dos. Ya estamos más Entonces, pobres todos. ajá, entonces, pues ya estamos más parejos. Y esa es la razón por la que se mide que en México se cerró la brecha de género. Yo digo, bueno, hay que encontrar alguna medición, pues, y lo hacen lo mejor que pueden con sus mediciones, pero bueno, sí, efectivamente, la brecha todavía hay como mucho que hacer porque es real, o sea, que las mujeres por trabajos iguales ganamos menos. Y si bien de pronto hay mujeres que dicen como, pues yo ni lo siento, ¿no? O sea, a mí nunca me ha pasado, pero es como, pues a ti no, pero hay que voltear a ver el resto del mundo, que sí hay grandes situaciones de desigualdad para las niñas, para las mujeres en el país y en el mundo. Me encanta cómo lo dices. Yo continuamente me encuentro con mujeres que dicen, es que yo no creo que haya desigualdad. A mí nadie me ha discriminado por ser mujer y a lo mejor es porque vives una situación de privilegio, porque claro que sucede, o a lo mejor es porque no te has fijado bien. Y tenemos, Ujú. sobre todo las mujeres de mi generación, muy normalizadas cuestiones muy abusivas. Sí, Como sí. a una cosa muy sencilla. ¿Quién sirve el café en una junta? Ajá. Rara vez un señor se va a parar a decir, ¿quieren un cafecito? Yo se los traigo. Ujú. Esas pequeñas, los micromachismos famosos, que bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esto. Sé que es un tema espinoso y que ahora en lo que estamos es a los 50 y más, todavía se puede empezar a construir un patrimonio, querida Bren. En los psicólogos sabemos que cuando mamá trabaja en sí misma, todo el sistema familiar se ve beneficiado de ese trabajo. Si mamá está contenta, está en centro, está bien, el resto del sistema familiar se empieza a armonizar y se empieza a organizar. Ocurre lo mismo cuando hablamos de dinero, cuando una mujer, ya sea mamá sola o que tenga pareja, decide tomar las riendas de su destino económico. Sí, o sea, sí definitivo, porque además, como justamente las mujeres hemos o han estado al cuidado de los hijos, de la crianza, del ejemplo, de todo esto, entonces, o sea, si los hijos pueden tomar el ejemplo de las mamás, pues bueno, hay que saber cómo que aprendimos, ¿no? Yo les comparto que en mi casa, por ejemplo, mi mamá y mi papá financieramente han sido muy desordenados. Pero, por ejemplo, mi mamá, ella es odontóloga y cuando nació mi hermana, ella salió de la vida laboral para dedicarse exclusivamente al cuidado. Eventualmente trabajaba, ¿no? Por periodos. Y cuando mi mamá, o sea, años después, y puedo decir como hace unos tal vez 10 años atrás, ella decía como todo el dinero que gané lo usé para comprar toallas, para comprar cobijas, para comprarles vestidos, para comprarles y nunca me quedé con nada, o sea, no tengo nada. Uno de los sistemas que ella usaba eran, por ejemplo, la tanda. Y yo muchos años, así recuerdo muchos años a mi mamá usando tandas. Y realmente yo después fue como cuando le empecé a cuestionar de, ¿por qué estás en tandas? O sea, ¿qué ganas? O sea, ¿qué ganas además de que te aparten el dinero? Porque solo es como, quítamelo para que yo no lo tenga aquí y no me lo gaste, ¿no? Pero en realidad no te está sirviendo de nada. Y hace años empecé con mi mamá, yo creo que ya, pues 7 años, le dije, a ver, para tu retiro todavía faltan unos años. Entonces, vamos a hacer una estrategia donde tú puedas invertir 10 años. 10 años donde ese dinero que usas para la tanda lo usas en un instrumento regulado, un instrumento que tenga beneficios, un instrumento que así. Entonces fue como, sí, y empezó a armar su fondo de emergencias y hoy en día me encanta ver que mi mamá ya
organizó esa parte como de bueno, le ha puesto mayor control y mayor organización a esa parte de su vida financiera y como con esta mentalidad de, ajá, porque no guardé nunca nada, ¿no? Y no generé patrimonio y no nada. Y por lo menos como en reflejo para mí o para mi hermana es esta cuestión de, pues sí, o sea, a mí el ejemplo que hoy tengo es como, por supuesto que yo no quiero llegar a un punto en el que diga dónde está todo el dinero del tiempo que me dediqué a trabajar, o sea, de no tener nada, o sea, no quiero que eso me pase. Y creo que en ese sentido, o sea, podemos ser grandes ejemplos de cómo tomar las riendas de la vida financiera, cómo tomar decisiones más informadas, cómo organizarme, porque también esta cuestión de el tema de vivir en intranquilidad financiera acaba, o sea, es una causante de estrés de las principales, ¿no? Financiero se Causantes de llama. estrés. Exactamente, entonces, como salirnos de esa parte del estrés financiero por no saber, y la otra es como, o vivir constantemente endeudadas, ¿no? Así como, pues bueno, todo lo saco a pagos. Y entonces todo a pagos y todo a pagos y todo a pagos, y ahí está el patrimonio, porque realmente ahí es donde se está quedando como todo el capital y pasan los años y ¿dónde está el patrimonio? ¿Dónde está lo que construí? Porque lo que necesitamos buscar todas es como llegar a un punto en el que podamos tener esa tranquilidad de tengo un capital que me da esa seguridad, que me da ese respaldo de tomar una decisión o de saber que puedo estar en mi retiro más tranquila, porque si bien a lo mejor, o sea, lo que ya pasó, pues si ya desperdicié mi dinero y pasaron muchos años y nunca ahorré, pues sí, qué lástima, o sea, ya pasó, pero sí podemos hacer algo de aquí en adelante, o sea, como comentaba Aurora, o sea, como el tema de la expectativa de vida cada vez es más larga y si no preveo qué hacer, cómo construir, cómo acumular, uy, pues puedo pasar, o sea, la vida sigue pasando y yo nada más estoy observando que no estoy haciendo nada. Estoy sin hacer nada, pero además viendo cómo se acerca el fantasma de la pobreza y la vejez que, Sí. que nos amenaza pues a muchísimas mujeres, ¿no? Perdón, y al respecto de eso, o sea, de pronto yo he visto en redes sociales como de mujeres, que, no sé, con una muleta y en el metro y que tienen que estar trabajando y que dicen foto, wow, es un ejemplo. Y yo, no, eso es una romantización de la pobreza, porque es esta cuestión como de, híjole, o sea, podemos llegar a situaciones tan precarias que no podamos dejar de trabajar nunca. O sea, que tengamos que encontrar de qué trabajar y no poder parar nunca porque pues, nunca hice este tema de acumulación de capital. Y en un mercado laboral que cada vez se va estrechando más y más y más y no encuentro ya opciones como cuando tenía yo 30 años o menos, ¿no? Hablabas hace un momento y me atrevo a decir esto porque conozco a tus dos papás, de cómo tu mamá se sale del mundo laboral y esa responsabilidad queda en tu papá y tu mamá se dedica al cuidado tuyo y de tu hermana, ¿no? Y yo digo, a ver, esto de las labores de cuidado que recaen en nosotras y cómo nosotras tendríamos que liberarnos de eso, sí, y también cómo podríamos devolverles a los hombres su derecho a paternar, Ujú. derecho a estar presentes en casa, a construir una relación con sus hijos que no sea exclusivamente la del proveedor, el derecho que tienen también los hombres de formar lazos afectivos poderosos con sus hijos, estas creencias se los arrebatan porque ellos están presionadísimos tratando de ganar dinero, a veces con éxito, a veces sin él, mientras nosotras estamos presionadísimas y frustradísimas porque no podemos desarrollarnos profesionalmente y estamos hasta el gorro con las labores de la casa. Ahí es donde, además de emanciparnos nosotras, tendríamos, pienso yo, que verlo desde la perspectiva de también devolverles a los hombres su derecho a ser unos miembros de la familia que tengan vínculos importantes con todos los integrantes. Pero ahora sí, Bren, dime. Sí, no, y también esta cuestión de eh, ser adultos funcionales incluye como hacerme responsable de mis labores de cuidado de lo que me toque, sea hombre o sea mujer en el hogar. Entonces, creo que desde cambiar también esta forma de expresarnos como de mi marido me ayuda, siento como de no, ya cancelen eso, porque es un adulto funcional que también tiene que ejercer sus responsabilidades, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí como que podamos
de los dos lados empezar a hacer estos cambios, porque solo es eso, solo es ser un adulto funcional que se hace responsable o sea, que tiene responsabilidades y bueno, y que también toma su autorresponsabilidad desde ahora con el tema financiero. Bueno, esa es mi responsabilidad como generar mi bienestar financiero. Completamente de acuerdo contigo, Bren. Y con esto llegamos ahora sí como que al meollo del programa de hoy, que es, a ver, las mujeres de 50 o más que nunca han pensado en su futuro financiero, que hasta hoy están diciendo, no tengo nada. ¿Cómo pueden comenzar a formar un patrimonio o nos vas a dar la mala noticia de que ya ni modo? No, claro que se puede, o sea, claro que se puede. De hecho, les comentaba, lo primero que hay que hacer, o sea, les voy a dar 7 pasos de finanzas Vale, personales. yo voy a ir apuntando. El primer paso es la organización. Es bien importante identificar cuánto gano y cuánto gasto. Entonces, aquí van, porque esto nos va a dar luz también en los gastos hormiga, en los gastos que a lo mejor eso no era tan necesario y dejé de comprar esto que sí necesitaba por gastarme esto. Entonces, nos va a dar luz justamente en saber dónde estoy dejando mi dinero, ¿no? El segundo paso es hacer un presupuesto. Hay muchas formas de hacer presupuesto y puede ser detalladísimo o puede ser como general, como ustedes quieran, pero el presupuesto nos va a dar libertad. Algunas personas creen que es castigo, ¿no? O sea, creen como, hay como un presupuesto. Pero sí, porque si yo en mi presupuesto, yo tengo una regla de 3 elementos en el presupuesto, que es por la mitad del 50%, y aquí hago un asterisco que es idealmente, con el 50% de lo que gano me tendría que alcanzar para pagar mis gastos esenciales. 30% para la gozadera o estilo de vida y 20% ahorro o futuro. El futuro es aquí desde educación, ahorro e inversión, ¿no? Entonces, tengo mis 50, 30, 20 y el presupuesto, les decía, me da libertad porque yo sé que si la gozadera, que esto va desde suscripciones, ropas, salidas, vacaciones, cuidado personal, no sé, maquillajes, el spa, alguna de estas cosas, si yo sé que tengo 3 pesos al mes para gastarme en eso, pues ya me gasté mis 3 pesos, o sea, en una salida o en 5, ya me los gasté, listo, ya está, ya no, ya hasta ahí llegó este mes, ¿no? Entonces, me va a ayudar como a tomar esas decisiones. Ya no tengo que estar decidiendo entre me lo compro o no me lo compro. ¿Está en mi presupuesto o no está en mi presupuesto? Bueno, ahora, el tercer paso son los pilares financieros. Si vemos nuestra vida financiera como un edificio, yo quiero un edificio de muchos pisos o yo quiero una casa de un solo piso, pero que esté de súper lujo. O sea, yo decidiré cómo quiero el edificio. Necesito tener 3 pilares. El primero es control de deudas, vivir sin deudas o tener deudas controladas. Y aquí, ojo, porque de pronto los créditos son satanizados. No saques un crédito. Y eso sí, o sea, sí, el crédito es una fuerza de la economía que nos ayuda a crecer. Vale la pena utilizar el crédito. Pero hay que tenerlo controlado. Y eso es que de mi ingreso mensual, no más del 20% esté dedicando a pagar deuda. Si estoy dedicando más del 20%, algo está pasando. O sea, seguramente ya la deuda está ahí como un poco salida de control. Después viene el fondo de emergencias. Fondo de emergencias es esa reserva que voy a tener para cualquier eventualidad y la tengo que tener disponible. No sé, se le reventa una llanta al auto y, bueno, se le ponchó una llanta y ya no tiene arreglo y tengo que comprarla. Uy, que no sea un desbalance financiero. Ah, bueno, para eso tengo mi fondo de emergencias, ¿no? Se fue la luz, más tiempo del que yo esperaba y se echó a perder la comida y, pues bueno, voy a volver a surtir el refri. Tengo mi fondo de emergencias, ¿no? Entonces, el fondo de emergencias, les digo, tiene que ser disponible, pero no lo tengan, por favor, ni en efectivo ni en su banco. Ni El en su dinero que colchón, tenemos en el exacto, banco. en el colchón. Exacto. El dinero que tenemos en efectivo, o sea, como la alcancía al colchón, donde sea, o en el banco parado, es dinero ocioso. O sea, el dinero que no está trabajando no me está generando nada y por lo menos lo tengo que proteger del enemigo silencioso, la inflación. 2022, seguramente en las noticias en todos lados escucharon que la inflación, la inflación, la inflación. Bueno, eso quiere decir que nuestro dinero cada vez compra menos, pierde el poder adquisitivo. Entonces, mi fondo de emergencias tiene que estar protegido de la inflación y con disponibilidad. ¿Dónde? Pueden empezar por CETES Directo, que es una plataforma gubernamental regulada que se abre con 100 pesos y que ustedes pueden retirar su dinero en días hábiles y el mismo día cae a su cuenta, ¿no? Entonces esa es una alternativa. Otra alternativa es GBM Plus, que también tiene Smart Cash, que tiene liquidez diaria. Hay otras alternativas como Finamex,
que también tiene liquidez diaria. Todas estas alternativas son alternativas reguladas, instituciones financieras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está atenta, ¿no? Entonces, la podemos abrir, como no le tengan miedo, CETES. Si nunca han invertido y le tienen miedo a invertir, miren, el primer escaloncito así es, abran su cuenta en CETES con 100 pesos, listo. O sea, vean cómo funciona la plataforma y si les da confianza, bueno, ya le intentan más, ya le ponen otro plazo, ya, y ya pueden dar después otro brinco, pero es la el primer escalón de lo más seguro que pueden hacer. De hecho, los CETES se le conoce como tasa libre de riesgo. Sí tiene riesgo, pero es mínimo, entonces experimente. Bueno, pilares financieros, control de deudas, fondo de emergencia y retiro. Pero si yo tengo 50, 60 y digo, híjole, pero pues ya no me puedo aventar un plan de retiro de largo plazo y así. Bueno, voy a evaluar, a lo mejor sí puedo hacer un plan de retiro de 8, de 10 años para estar haciendo como una acumulación que me ayude en algún momento a tener ya un capital ya un poco más grande, que me dé como esa seguridad de, bueno, a ver, aquí con este capital que ya está más grande, pues a lo mejor me quedo con el hábito, le sigo aportando, o de aquí voy tomando para complementar lo que me falte de mis gastos. Entonces, la importancia de tener como un capital construido. Después vienen otras metas, ¿no? Ya ese es el tercer punto. El cuarto punto es construcción, metas financieras, las que se les ocurran. Me han llegado personas que dicen como, quiero invertir en criptomonedas. Bueno, que eso sea una meta adicional porque es una meta de diversificación donde estás consciente del riesgo que implica o a lo mejor quieren irse a vivir a otro lado. O sea, vienen otras metas financieras, las que se les ocurran. Quieren estudiar algo nuevo, viene aquí en estas metas financieras. Después viene la parte de los seguros. Seguros, aquí lo más importante en temas de seguros es el tema de salud, que yo esté afiliada ya sea a un sistema, al sistema público o al sistema privado, que también, por ejemplo, si pago mi seguro de gastos médicos, que el pago de mi seguro de gastos médicos lo pueda ir construyendo durante el año y con tiempo en mi fondo de emergencias para que no represente un desbalance financiero y me esté tronando los dedos de cómo voy a pagar el próximo mes el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, por eso es importante tener como el tema de los seguros. También, por ejemplo, si rento una casa, pues voy a pagar un seguro para proteger el interior, como el contenido de la casa, o si soy propietaria de mi casa, pues a lo mejor un seguro para proteger justamente esa inversión, ese patrimonio. Pues ya saben, el seguro de coche, o lo que quieran proteger. Para eso son los seguros. Entonces viene la parte de maximizar, donde ponga mi dinero, que es el mejor instrumento. Y eso depende de cuándo voy a usar el dinero, porque no les voy a recomendar CETES para su retiro. Y lo mismo, o sea, como el tema de el fondo de emergencias en algo variable, no tiene sentido, no hay que ponerle riesgo. Y el último punto es seguimiento. La vida financiera va cambiando y es importante que vuelva a revisar así de, a ver, ya mis números cambiaron. Entonces, bueno, en temas ya más aterrizados, con esos puntos podemos partir. Wow, está completísima tu guía, está fenomenal. Y creo que, como dices, si bien si una cuenta de CETES se puede abrir desde 100 pesos, creo que también con un ingreso discreto puedo cumplir perfectamente todos estos puntos, porque hay seguros muy baratos, hay formas de maximizar. Yo me imagino que así de a 20 pesos, pues no puedo maximizar, ¿no? Pero pues si ya hice un cochinito así como un poquito más gordito, pues sí se puede buscar. Te pueden buscar a ti, Brenda. Claro, Quien quiera encantada. saber más de cómo organizarse en esto, solicitar tu asesoría o que tú los derives con alguien más, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Instagram como Brenda Gómez Finanzas, en Facebook como Brenda Gómez Finanzas Fáciles. Y el podcast, de verdad que el podcast tiene mucha información educativa que les puede acercar mucho a como entender qué es esto del mundo de las finanzas. Eso me consta, es verdad, es un podcast muy ameno, muy claro y que les va a dar muchísima luz acerca de este tema que, pues como decíamos al principio, a veces para las mujeres es sumamente complejo porque desde la escuela es como que las niñas se vayan a la gimnasia o a la cocina Ajá. o a quién sabe qué, pero no al fabuloso mundo de los números que es un mundo increíble. Fíjate, mi querida Bren, que al final de este programa siempre le pido a las invitadas que nos hagan alguna recomendación.
ya sea un libro, un curso, una exposición, no sé, algo que nos ayude a los valores de este programa que tienen que ver con la plenitud sostenida, ¿no? En este caso yo te pediría una recomendación y si tú me permites una recomendación que tenga que ver con el tema de hoy, que es la plenitud financiera. Sí, claro. Miren, hay un libro que a mí me ayudó mucho a cambiar como el entendimiento de cómo administrar mi dinero, que se llama El millonario de la puerta de al lado. Es un estudio que hacen en Estados Unidos, digo, obviamente con las diferencias de que es un estudio en Estados Unidos, pero es un estudio de millonarios que se hicieron a sí mismos, son millonarios de primera generación. Y el libro, más allá del estudio, va de los hábitos que lograron construir estas personas, que es como este tema de no hacer gastos innecesarios, como invertir mucho en educación, invertir, como perderle el miedo al tema del mercado de valores, de las inversiones. Entonces, bueno, ese sí es como esta cuestión como de cambiar la idea de tengo dinero, me quema y me lo quiero gastar. Este libro ayuda mucho para esto. Y hay otro que me encanta que se llama Money Coach, que es de Investor Coach, es la casa que los produce. Este es un libro que tiene nombre en inglés, pero está en español y está muy claro, está actualizado, está súper entendible, está fácil de leer, fácil de seguir, tiene imágenes, de verdad a mí me parece que hicieron un trabajo maravilloso porque son pasos de finanzas personales que me explican así por qué es importante el presupuesto, por qué es importante pagar impuestos, justamente por qué dar los primeros pasos en inversión. Entonces, si me siento súper nueva en temas de finanzas, este es un gran libro. O sea, les va a ayudar mucho a llevarlas de la mano, a confiar, a entender, a educarse en temas financieros y que puedan ir tomando ahí o haciendo sus pininos en esta situación. Y finalmente, eh, Banco de México, junto a Bellas Artes, Ajá. tiene un museo que es de entrada gratuita y está súper bonito. O sea, es divertido. Yo fui porque dije, me llamaba mucho la atención saber cómo hacer de una manera didáctica el tema de enseñar sobre el dinero. Y tienen como muchos ahí, cosas interactivas. O sea, me pareció de verdad muy entretenido. Entras a la bóveda, bueno, a la ex bóveda. Entonces, si tienen oportunidad y están en la Ciudad de México, las invito a que se den una vuelta al Museo del Banco de México. Qué Entrada bonito. gratuita. Qué bonitas recomendaciones, Bren. El millonario de la puerta de al lado, ¿recuerdas al autor? No, pero ahora te lo digo. Órale. Ay, mira, ahora ya tenemos como la facilidad del conocimiento Es instantáneo. Thomas Stanley. Tomás Stanley. Yo estoy tomando nota de todo y espero que amigas de Retos Femeninos, amigos, ustedes también. Y lo bonito de que esto sea video es que le pueden parar cuando termine, después del estreno, que es el streaming de todo el video, lo pueden volver como a pausar y tomar nota, etcétera. Escribir sus preguntas abajo si alguna cosa no quedó clara. Yo me comprometo personalmente a hacerle llegar, y Brenda, te estoy comprometiendo aquí en público, Claro, de llegar preguntas y despejar si hubiera alguna duda ulterior después de la transmisión del programa, querida Bren, porque me encantada. parece que es un tema fundamental que en una época donde estamos entrando en una era intrínsecamente femenina, esto nos incluye a todas y las mujeres de 50 y más, como las, a lo mejor, pues las, en otros aspectos de la vida, mujeres más sabias. Creo que tenemos también que actualizarnos en lo que el dinero trae en estos modernos tiempos, donde a la vez que hay tanta polarización, también hay como mucha cercanía a la integración. Entonces tenemos que integrarnos a la modernidad, integrarnos al presente. En este sentido, a mí me parece, Bren, que el borreguito está muy bien, que hacer el ritual del dinero en Año Nuevo y las lentejas y todas esas cosas me parecen fenomenales y la verdad es que yo misma las hago para recordarme a mí misma mi intención de ver por mí y de Ajá. no permitir que un constructo social y que la creencia de alguien más o mi propia pereza me lleven a que dentro de 10 años me esté yo tronando los dedos. Eso es algo que no nos Es, debe pasar a ninguna mujer.
Exactamente. Sí, justo hay una frase como dentro de la lucha feminista que dice como la revolución será feminista o no será, y tiene que ver con que pues hay justamente una deuda a todo lo que se nos ha separado como por muchos años a las mujeres, y creo que parte también de nuestra responsabilidad es esto, así como tomemos el control de nuestro bienestar, y eso incluye las finanzas. Absolutamente. Pide y se te dará, sí, pero acuérdate también de que a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, pues tomo responsabilidad. Yo pido, pero tomo responsabilidad sobre lo que pido, ¿no? No sé Exactamente. si quieras agregar algo más. Yo estoy muy contenta de haber participado. Gracias de verdad por esta invitación. Para mí ha sido un honor y por supuesto que estoy abierta a cualquier duda. Si me escriben de cualquier forma en mis redes sociales, con todo gusto, puedo asesorarlas. Querida Bren, me encanta tu claridad, me encanta lo apasionada que eres del tema, como decías al principio, pues desde tu propia experiencia personal y el hermoso deseo de compartir esto con más personas para que más gente se beneficie de lo que tú has aprendido. Agradezco enormemente estos minutos de muchísima sabiduría, de muchísima claridad y sé que lo que nos has compartido va a bendecir muchas vidas y va a abrir los ojos tal vez de muchas personas en el auditorio que van a cambiar su panorama financiero gracias a ti. Muchas gracias por haber Gracias. aceptado y por haber estado con nosotros aquí en Plenitud Sostenible. Muchas gracias. Que así sea. Y gracias también a ustedes, mis vidas adoradas. Nos vemos próximamente en otra emisión más de Plenitud Sostenida. Les dejo un abrazo enorme. Ya saben, preguntas y dudas aquí mismo abajo en los comentarios y yo me encargo de hacérselas llegar a Brenda. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Los quiero a todos. Bye.